Este segmento ofrece una breve introducción a la plena Edad Media, abarcando los siglos XI al XIII. Fue un periodo de desarrollo fundamental en el que las estructuras que definirían Europa comenzaron a tomar forma. Lejos de ser una edad oscura, este fue un tiempo de renacimiento, construcción y expansión sin precedentes, que transformó el continente del caos al apogeo. La Edad Media temprana, antes de nuestro periodo de estudio, se caracterizó por una profunda inestabilidad. Oleadas de invasores asolaron Europa desde múltiples frentes. Los vikingos desde Escandinavia en el norte, eslavos y húngaros desde el este, y musulmanes desde el sur. Los vikingos, en particular, fueron bandas de guerreros y navegantes excepcionales, que con sus barcos avanzados conquistaron territorios desde Normandía hasta el sur de Italia, e incluso llegaron a Norteamérica. Hacia el siglo XI, Europa alcanzó un punto de inflexión crucial. Las grandes invasiones llegaron a su fin. Esta nueva estabilidad, aunque relativa, actuó como el catalizador que permitió a Europa iniciar un período de profundo desarrollo económico, social, político y cultural. Es en este momento cuando la Edad Media alcanza su plenitud, su madurez, alejándose de la inestabilidad de siglos anteriores para dar paso a una era de crecimiento sostenido. Con la estabilidad llegaron las condiciones para un gran auge económico. La estabilidad fomentó el comercio, y nobles, reyes y eclesiásticos comprendieron que protegerlo generaba riqueza e impuestos. Se crearon mercados locales y ferias anuales, mejoraron las infraestructuras y se reactivó la economía monetaria con la letra de cambio. Este renacimiento urbano vio crecer antiguas ciudades y surgir otras nuevas, atrayendo a artesanos y comerciantes. Como decía el refrán, el aire de la ciudad hace libre. Pero no solo el comercio movía a las personas. Las peregrinaciones religiosas se convirtieron en un fenómeno masivo. La motivación principal era la veneración de reliquias sagradas para obtener la salvación. Los tres grandes destinos que conectaban Europa eran Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. El Camino de Santiago, nacido en el siglo IX, se convirtió en una ruta clave de difusión cultural y económica para los reinos del norte de la península ibérica. Por él llegaron gentes, ideas, estelos artísticos y literarios de toda Europa, y a su vez las aportaciones culturales hispanas viajaron al continente. La sociedad medieval estaba rígidamente estructurada en lo que se conocía como la sociedad de los tres órdenes. Era una sociedad dividida en grupos sociales cerrados, estamentos, con diferentes leyes, funciones y estilos de vida. En la cima estaban los privilegiados, que no pagaban impuestos, la nobleza, cuya función principal era la guerra, y el clero, cuya función era rezar. Por debajo, el tercer estado. Era la vasta mayoría de la población que tenía la función de trabajar, y por supuesto pagaban todos los impuestos. Incluía desde la burguesía y artesanos hasta campesinos y mendigos. La vida medieval, sin embargo, era una dura realidad. Un dato impactante para empezar es que la esperanza de vida al nacer era de menos de 30 años. Las causas principales de esta alta mortalidad eran la mala alimentación, con dietas poco variadas vulnerables a hambrunas, la falta de higiene y saneamiento, una medicina atrasada donde las sangrías eran comunes y las guerras constantes. Este régimen demográfico antiguo se caracterizaba por altísimas tasas de natalidad, compensadas por altísimas tasas de mortalidad, lo que resultaba en un crecimiento poblacional muy lento. A pesar de esto, la población europea logró duplicarse durante la plena Edad Media. En este periodo, el poder de la monarquía comenzó a consolidarse. El rey era la cima de una pirámide de vasallaje, pero su poder directo estaba limitado, ya que los señores feudales controlaban la mayor parte del territorio y del ejército. Para decisiones importantes como impuestos o guerras, el rey debía convocar a las cortes, que incluían a la nobleza, el clero y representantes de las ciudades. A pesar de estas limitaciones iniciales, los reyes lograron fortalecer su poder a través de la creación de dinastías hereditarias estables, alianzas matrimoniales estratégicas y la recuperación del derecho romano para justificar su autoridad suprema.
Poco a poco se fueron formando algunos de los actuales estados europeos, como Francia o Inglaterra. La plena Edad Media fue también un periodo de gran despertar intelectual. Los monasterios, tras la reforma gregoriana, mejoraron su nivel cultural, convirtiéndose en centros clave para acopiar y custodiar textos antiguos, avanzando en teología, filosofía y derecho. Pero la gran innovación fueron las universidades. Nacieron en las ciudades como instituciones de educación superior e investigación, organizadas como grevías de profesores y estudiantes. Fueron el gran centro cultural de la nueva sociedad urbana, preparando el camino al mundo moderno al fomentar el conocimiento y la razón. La Europa cristiana, dinámica y llena de energía, también se expandió hacia el exterior, especialmente contra Bizancio y el Islam, en la era de las Cruzadas. Su origen fue una petición de ayuda del emperador bizantino, a lo que el Papa respondió con un llamado a la Guerra Santa para recuperar Tierra Santa, Jerusalén. Las motivaciones eran complejas, fanatismo religioso, pero también la oportunidad para los nobles de obtener botín y nuevos feudos. El resultado fue una larga serie de campañas militares desde finales del siglo XI hasta finales del XIII que establecieron reinos cruzados y crearon órdenes militares como los templarios. A pesar del fracaso final en mantener los territorios, las cruzadas enriquecieron Europa, pero dejaron un profundo legado de desconfianza entre cristianos y musulmanes. Mientras Europa se estabilizaba, la península ibérica vivía su propio punto de inflexión. En Al-Ándalus, en 1031, el califato de Córdoba se derrumbó, fragmentándose en múltiples reinos de taifas. Culturalmente brillantes, eran militarmente débiles. En el norte cristiano, los reinos estaban unificándose y expandiéndose, deseosos de nuevas tierras. La debilidad musulmana y la fortaleza cristiana iniciaron un proceso de expansión hacia el sur, conocido como la Reconquista. La Reconquista fue un proceso de 2 siglos de avance y resistencia. El primer gran avance fue en 1085, con la conquista de Toledo, la antigua capital visigoda, por la Corona de Castilla. Sin embargo, las intervenciones norteafricanas de almorávides en 1086 y almohades en 1147 frenaron temporalmente el avance cristiano. La batalla decisiva llegó en 1212, en las Navas de Tolosa, donde una coalición cristiana derrotó a los almohades, abriendo las puertas de Andalucía. Este gran avance del siglo XIII llevó a que Castilla conquistara el valle del Guadalquivir y Aragón tomara Valencia y las Baleares, dejando solo el reino nazarí de Granada como el último reducto musulmán. La repoblación fue clave en la construcción de los nuevos territorios conquistados. Se define como el proceso por el que los reinos cristianos poblaron con habitantes cristianos los territorios musulmanes que conquistaban. Existieron varias fórmulas de repoblación. La presura, que era la ocupación libre de tierras y creó pequeños propietarios. El concejo, con la creación de ayuntamientos y concesión de privilegios para fomentar la libertad. El feudal, que implicaba la entrega de grandes territorios a nobles y órdenes militares. Y el repartimiento, que era la división de casas y tierras entre los conquistadores según su rango, lo que creó grandes señoríos feudales. A largo plazo, esto llevó al predominio de la pequeña propiedad en el norte y de los grandes latifundios nobiliarios en el sur. La península ibérica fue un lugar excepcional donde convivieron y chocaron durante siglos 3 grandes culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. Esta repoblación dio lugar a sociedades mixtas, con cristianos del norte, mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, judíos presentes en ambos territorios y mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano. El cénit de esta colaboración fue la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por Alfonso X el Sabio, que reunió a eruditos cristianos, musulmanes y judíos. Tradujeron obras científicas, filosóficas y literarias del árabe al latín y al castellano, difundiendo un inmenso saber por toda Europa. En conclusión, la estabilidad del siglo XI no fue un hecho aislado, sino el detonante de una reacción en cadena que reconfiguró Europa.
Esto sentó las bases de los estados modernos, las universidades, las ciudades y la economía financiera. La plena Edad Media no fue una época oscura, sino un periodo de inmensa energía, construcción y complejidad, cuyo legado cultural, político y social sigue presente. En la península ibérica, esta dinámica global se manifestó en un proceso único, que forjó reinos, fronteras y una identidad cultural de una riqueza excepcional. Los ecos de esta transformación perduran hasta hoy.